Valentina Ibar, especialista en medicina felina, fundadora del Hospital Felino Madrid, uno de los primeros centros dedicados específicamente a la medicina felina veterinaria en España y quizás una de las personas con más experiencia en el tema que queremos tratar hoy, que es la cistitis idiopática felina. Valentina, muchas gracias por estar con nosotros hoy en esta sesión de veterinario a veterinario. Y la primera pregunta que te quería hacer es, primero, ¿cómo de frecuentes son los problemas urinarios en los gatos en general, antes de empezar a hablar específicamente de las cistitis idiopáticas? ¿Son muy frecuentes? Bueno, gracias Marta por invitarme, que estoy súper a gusto aquí charlando de gatos y de problemas que realmente son muy frecuentes. La literatura indica que entre 1 y un 3% de los gatos que acuden a consulta pueden tener problemas urinarios, pero mi experiencia clínica indica que son más y que incluso los cuidadores subestiman estos problemas y acuden a consulta cuando ya el problema es muy recurrente, muy molesto, el gato se hace pis fuera de sitio de forma constante y realmente es una molestia para ellos. Pero creo que en los últimos años ha habido un cambio de la percepción también del bienestar animal y de la convivencia, el confinamiento, pasar tantas horas en casa teletrabajando con el gato, ha hecho que se fijen más en el comportamiento rutinario y habitual del gato y yo creo que eso es importante porque sabiendo cuál es el comportamiento normal van a poder detectar cuando pasa algo. Y creo que la función del veterinario en acompañar al cuidador, en empoderar al cuidador, en que él sea el que más sepa de su gato y esa escucha activa para detectar los problemas es un cambio en el trabajo y es lo bonito del trabajo de los últimos años. Y estamos viendo que hay muchos más gatos con problemas urinarios de los que pensaríamos. Pero se están viendo cosas que antes quizás no prestaban tanta atención, ¿no? No, es que los gatos antes, si no estaban en casa, es que tampoco nos dábamos cuenta de dónde hacían pis o dejaban de hacerlo. Tal vez el problema de las enfermedades de tracto urinario inferior es que son un conjunto de enfermedades, realmente no es una sola enfermedad y bueno, de hecho en la historia de la veterinaria de los últimos 20 años ha cambiado de nombre, ¿no? Unas cuantas veces. Unas cuantas veces, ¿no? Desde que empezamos a estudiar se ha llamado como FUS, FLUT, FUD. De muchas formas, ¿no? Y cuando algo no se define es porque no está claro, ¿no? Y eso yo creo que es lo principal a la hora de hablar de algún tema, es qué definición le damos. Efectivamente. Y en este sentido, todas estas palabras que hemos usado a lo largo de la historia, ¿no? El food, el FLUS, el FLUT, o los problemas urinarios de tracto, o los problemas de tracto urinario en la especie felina, ¿cuáles son los signos que caracterizan a esta problemática? ¿Cuáles son los signos con los que nos podemos encontrar o con los que el propietario puede llegar a la clínica diciendo a mi gato le pasa esto? ¿Es más frecuente que un propietario nos diga pues es que he visto sangre en orina o que diga pues es que creo que tiene dificultad a orinar? ¿Cuáles son los signos y cuáles son los detalles que más frecuentemente nos comentan los propietarios? En las primeras consultas, como te decía, cuando son cachorritos, cuando vienen a vacunar, los primeros momentos de contacto con el cuidador hay que indicar que cualquier cambio de rutina es motivo de consulta. Cuando vemos un gato que entra y sale del arenero, levanta mucha arena, a veces incluso los cuidadores lo confunden con estreñimiento. Pero lo que importa es que nos den la información lo más pura, lo más clara y que nosotros interpretemos. Y los signos que nosotros interpretamos son pues, las urias, ¿no? La estranguria, hematuria, disuria, periuria, urias. Muchas veces tampoco definimos bien qué significa cada una, no es lo mismo una estranguria que una disuria. Y realmente en este conjunto de enfermedades que causan las enfermedades de tracto urinario inferior, es distinta la presentación que puede tener una cistitis idiopática a la que puede tener una infección de tracto urinario inferior o una neoplasia o un problema neurológico.
Entonces debemos preguntar bien al cuidador qué es lo que ve, cómo lo ve, porque la hematuria, por ejemplo, que es un signo muy frecuente de la cistitis idiopática, la suelen ver, porque el gato hace pis fuera de sitio y afortunadamente lo hace en la bañera y se ve. Suele ser de color claro, ¿no? Entonces claramente se ve. Sí, y se ve la hematuria y a veces es lo que más les asusta. Hay que explicar que, sobre todo en una hembra, bueno, pues asusta, pero se puede manejar y se puede tratar y no supone una urgencia. En un macho que presenta signos urinarios puede haber obstrucción. Entonces hay que explicar también que puede ser una situación de manejo urgente y a lo mejor no es el momento de hablar de problemas de comportamiento, sino que lo que hay que hacer es abordar el problema urgente del gato que no orina. Entonces, es muy difuso todo, pero creo que lo importante es el comienzo, es que se detecte rápido, que no se dé explicaciones humanas a comportamientos animales, en este caso, sino que nos transmitan la información de la forma más pura posible, o sea, qué has visto diferente en el gato, qué te llama la atención, y nosotros hacer la interpretación clínica y a raíz de ahí bueno, las pruebas necesarias para abordar el diagnóstico, que como te digo no es una sola enfermedad, sino que tenemos que diferenciar las enfermedades que pueden causar estos signos. A eso vamos, te quería preguntar. Entonces tenemos un gato en consulta que nos ha llegado por cualquiera de los signos clínicos que acabamos de comentar, ¿no? Pues hemos visto sangre en la bañera o en el lavabo, o se ha orinado fuera de su bandeja, o le han visto pensando que es estreñimiento, que no es estreñimiento, ¿no? Bueno, con cualquiera de estas urias o varias de estas urias, llega a la clínica, ya lo sabemos, cuáles son la lista de diagnósticos diferenciales que tenemos que tener en la cabeza, que no se nos deben pasar, ¿no? Para poder llegar a un diagnóstico adecuado de alguna de estas patologías que sabemos que son varias. ¿Cuál es la lista de diagnósticos que deberíamos tener? La lista va por un lado, pero aquí tratamos pacientes. Gatos. Entonces, lo que tenemos que saber primero es qué edad tiene nuestro gato, ha tenido episodios anteriores, ha habido algún evento estresante últimamente, convive con otros gatos, o sea, hacer una anamnesis detallada. Porque en nuestra lista de diferenciales, que vamos a tener la cistitis idiopática, infecciones de tracto urinario inferior, neoplasias, urolitos o problemas neurológicos, pues la edad, los antecedentes nos van a marcar la prioridad en la lista de una u otra enfermedad, sabiendo que hay unas que son mucho más frecuentes que otras. Y entonces hacemos nuestra anamnesis detallada. La exploración física es importante para saber si es una urgencia o no. Tenemos que palpar el abdomen, palpar la vejiga, ver si hay globo vesical y si el gato está obstruido. En ese momento nuestro diferencial será gato obstruido y eso es lo que tendremos que solucionar. Es poco frecuente un gato mayor con un primer episodio de una cistitis idiopática. Suelen aparecer pues, en torno al año. Y es curioso porque estas enfermedades de diagnósticos poco claros, antes las veíamos más hacia el año y yo las estoy viendo últimamente en gatos un poquito más jóvenes. Enfermedades inflamatorias, dermatitis por hipersensibilidad, problemas digestivos, alergias alimentarias, las estoy viendo en gatos menores de un año también. Entonces pueden aparecer, pero en gatos jóvenes. Con lo cual, digamos que tenemos que tener en cuenta la edad, dónde vive, si es outdoor, si es indoor, si vive con otros gatos y hacer nuestro diferencial, pero enfocado hacia nuestro paciente. Para poder saber en qué punto del diferencial tenemos que enfocarnos, ¿no? Vamos a hablar un poquito de los urolitos, porque sabemos que dentro de las causas, quizás no es la más frecuente, pero sí que es una de las, quizás puede llegar a ser muy problemática. ¿Cómo tenemos que abordar pues nuestra anamnesis y también nuestras pruebas clínicas para que no se nos pase un urolito en un gato que venga con signos de
tracto urinario inferior. Es súper importante tener en cuenta que los urolitos pueden estar y podemos estar contando una película que no tenga nada que ver con la causa del problema. Si tenemos un cálculo en vejiga, podemos estar contando cosas de comportamiento que pueden venir muy bien, podemos estar contando que beba mucha agua, que puede venir muy bien, pero el cálculo, va a seguir ahí. Sí. Entonces, es importante descartar la presencia de un cálculo en vejiga o en uretra. Ojo, que pueden estar en uretra. ¿Cómo? Pues haciendo una radiografía. Pero no solo una radiografía, yo creo que es conveniente hacer de forma complementaria una ecografía también, porque hay cálculos que no son tan radioopacos, los de struvita o cálculos pequeños de struvita no se ven tan bien, los de oxalato cálcico sí que se ven muy bien, y los que son mixtos, y como no sabemos si cómo van a ser, entonces, bueno, radiografía sí o sí, radiografía de zona peneana, de la uretra peneana. No nos olvidemos de coger todo, ¿no? Sí, sí. Y ecografía complementaria. Y la ecografía también nos va a ayudar a descartar o aproximar también una posible neoplasia y nos va a ayudar, pero al menos una radiografía. Al menos una radiografía bien hecha, ¿no? Una radiografía bien hecha, porque estamos hablando de prevalencias de entre un 10, un 20% de gatos que se presentan con problemas urinarios y que la causa son los cálculos, son los urolitos, y que tiene una solución en muchos casos médica, simplemente cambiando una dieta y el problema pues se va a solucionar. Vale, o sea, tenemos nuestro paciente que ha llegado a nuestra clínica con todas las urias, hacemos un buen descarte de cálculos urinarios. La siguiente pregunta que te quería hacer es, ¿tenemos que descartar una infección, una posible infección urinaria? ¿Son frecuentes las infecciones urinarias en nuestros pacientes con urias? Cuéntanos sobre las infecciones. Pues depende, todo depende. Las infecciones de tracto urinario son frecuentes en gatos mayores o no tan infrecuentes, pero tampoco... Los estudios varían entre 10, un 20, pero en gatos mayores y normalmente asociado a otras enfermedades, diabetes, enfermedad renal crónica, enfermedades que diluyen la orina. Y los gatos tienen un sistema de protección, un pH, una concentración urinaria que no es fácil que crezca nada. Pero en gatos mayores, donde las densidades de orina bajan o hay otra enfermedad asociada, pueden ser más frecuentes. Pero en un gato joven, que es de los que estamos hablando, que tienen cistitis idiopática, no son frecuentes, y es una prueba que no está recomendada hacer un cultivo de orina para buscar una infección en un gato joven con unos primeros episodios de disuria o estranguria, pero sí debemos buscar una infección en un gato mayor. Vale. Entonces tenemos nuestro gato, vamos a suponer que es joven, hemos descartado urolitos, sabemos que no es nada frecuente que pueda tener una infección por su edad, siendo un gato joven. Por lo tanto, lo siguiente más probable sería entonces una cistitis idiopática felina. Llegamos a esta conclusión. ¿Y cómo de frecuente es esta enfermedad? Pues es 3 de cada 4 gatos realmente joven con signos urinarios presenta una cistitis idiopática, o sea, es una enfermedad muy frecuente en gatos jóvenes. Es una enfermedad curiosa porque la presentan los gatos y las mujeres. Algo que tenemos en común. Ya empiezo a entender más cosas de tuyas y mías con este dato, ¿no? En mujeres es muy interesante los estudios que hay como consecuencia de un estrés postraumático, mujeres del ejército, donde se ha podido hacer estudios más amplios, y es una enfermedad que, bueno, no conocida, no tan conocida su origen y el cómo se produce, pero a través de los estudios de humana podemos tener datos que podamos extrapolar en gatos. ¿Y qué se sabe de esta patología, Valentina? Porque parece que es muy compleja. ¿Qué sabemos de ella? ¿Qué lo puede desencadenar o qué características tiene esta enfermedad? Sabemos que hay una susceptibilidad individual, tanto en personas como en gatos, al estrés, sobre todo al estrés crónico. Y hay una respuesta
diferente al estrés. Hay una respuesta a nivel del sistema nervioso simpático, hay una desregulación, hay una liberación de cortisol inadecuada y al final también hay un problema neurogénico en la vejiga. Como cosa clara que sabemos es que el principal signo es el dolor, muy dolorosa, y eso sí que en humanos que pueden expresar su dolor se cataloga como las situaciones más dolorosas que pueda haber. En gatos que hemos empezado a tener escalas validadas para el dolor, como las actuales, donde hay incluso aplicaciones donde puedes acceder con una foto a ver si tu gato tiene o no tiene dolor, se ve que es de las situaciones más dolorosas. Entonces, como primera característica, pues es una enfermedad que causa dolor, que sobre los factores individuales y las susceptibilidades individuales y los problemas que haya podido haber en el parto o en la primera infancia del gatito, poco podemos hacer. Eso ya ha pasado, ¿no? Entonces es intentar disminuir el estrés, pero con cuidado de que nuestras medidas para disminuir ese estrés no causen más estrés. Entonces sabemos que es una enfermedad compleja, se podría incluso considerar una enfermedad neuroendocrina, donde la principal característica es el dolor y es lo que debemos manejar en primer lugar. Eso te iba a preguntar porque ¿cuáles son los objetivos terapéuticos, digamos, a corto plazo de un paciente que te llega por primera vez con signos urinarios derivados de una cistitis idiopática felina, que es a corto plazo? ¿Qué es lo que debemos hacer con ese paciente, ¿no? A nivel terapéutico? Lo primero, pues si hay obstrucción, pues iniciar un protocolo de desobstrucción. Porque podemos tener una obstrucción derivada de una cistitis, ¿no? Sí, perfectamente, es muy frecuente además, sobre todo en machos. Entonces, bueno, es una situación en la que corre peligro la vida del gato. Hay que plantearse, pues, sedar, desobstruir. Esto daría para un taller práctico, ¿no? De cómo desobstruir, qué tipo de sondas utilizar, cómo sedar, qué fluidoterapia, qué riesgos hay, ¿no? Porque tenemos pacientes que tienen una hipercalemia, pero que tenemos que regular porque después de desobstruir hay una hipocalemia, cuánto tiempo hospitalizar, qué daño renal puede haber. O sea, son pacientes de cuidados intensivos. ¿Y si no hay obstrucción? Y si no hay obstrucción o incluso pasando el momento de obstrucción, lo que hay que explicar es que esto se va a volver a repetir. Entonces es muy complicado y explicar que además hay un factor de estrés. El cuidador se siente culpable porque no entiende que puede ser estrés para su gato si él lo cuida maravillosamente. Sí, y su gato es muy feliz, ¿no? Y además explicar que es muy probable que esto no se vaya a curar. Sí que sabemos que estos gatos, según van creciendo, suelen tener menos episodios de estos. O sea, es más frecuente en gatos jóvenes y yo creo que al final pues van adaptándose también a su ambiente estresante y luego vamos sabiendo manejarles mejor. Pero no es fácil a corto plazo, más o menos, no supone tanto problema porque sabemos que los episodios, además, cuando no hay obstrucción, son autolimitantes, suelen durar entre 5 y 7 días, damos analgesia y el gato sabemos que va a mejorar. El problema que tenemos es a medio o largo plazo. ¿No? Y ahí es donde tenemos que plantearnos los tratamientos individualizados. Eso te iba a preguntar. O sea, que entonces a corto plazo sería, digamos, las urgencias de obstrucciones, manejo del dolor y mucha explicación con el propietario, ¿no? Y a medio plazo, por ejemplo, desde el punto de vista ambiental, ¿cuáles son las recomendaciones de manejo de gatos con cistitis idiopática a nivel ambiental? Sobre todo por eso que has dicho antes de vamos a intentar limitar el estrés pero sin provocarle más estrés, ¿no? Sí. ¿Cómo manejamos ambientalmente o qué recomendaciones das tú a un propietario que no haya sabido nunca en la vida lo que es la cistitis y le empiezas a hablar del manejo ambiental a medio plazo de su gato?
¿qué consejos podemos dar? Son consultas que pueden durar, largas, ¿no? o sea, que 1 hora, 2 horas, hay que enviar un cuestionario de comportamiento en el que incluye pues, una relación de la... Te enteras de muchas cosas, ¿eh? De cómo es su casa, cómo es su relación con cuántas personas viven, si vive con más animales, si sale mucho de casa, si entra mucho de casa. Es importante la relación con la bandeja del gato, cómo es la bandeja, cómo es la arena, dónde está situada. Y luego los cambios que vayamos proponiendo tienen que ser muy graduales, tienen que ser fáciles de hacer también. Hay gatos que tienen episodios de cistitis idiopática pues cuando llega la pareja el fin de semana. ¿Qué hacemos? Echamos a la pareja, echamos... Entonces, bueno, hay que ir viendo qué posibilidades hay de proporcionar un lugar seguro al gato, un sitio de escondite. Al final, se trata de proporcionar el mayor bienestar posible para que se produzcan menos episodios, pero aún así sabiendo que es posible que se vuelvan a producir. Normalmente el principal factor de estrés para un gato es otro gato. Y eso pues, es un error frecuente en los cuidadores de decir, bueno, para que no esté solito. Para que no se aburra. Para que no se aburra. Ya. Y realmente es una experiencia pues, de convivencia muy intensa, ¿verdad? Tener que compartir 24/7 con alguien que no te llevas bien. Y juntar 2 gatos de su padre y de su madre es un poco eso, es una experiencia que puede salir bien o fatal. Y normalmente los conflictos además aparecen con la falta o con la dificultad de acceso a un recurso. Entonces los conflictos suelen aparecer a la hora de comer, o con el agua, o con los sitios de dormir, o con los pasillos, ¿no? No coinciden en el mismo ese pasillo. momento pasillo, ¿no? de casi del oeste, pero no quiero que te acerques. Sí, te estoy viendo, pero no te acerques, y de pues, proporcionar sitios de escape, proporcionar sitios seguros donde pueda esconderse el gato susceptible. Y por otro lado, a veces se trata de entretener al agresor y que no vaya a por el agredido, ¿no? O sea, enriquecer no al gato problema, sino enriquecer al otro para que se mantenga entretenido y no utilice a nuestro gato de puching. Entonces, no hay una receta. Es como muy individualizado, ¿no? En medicina felina, como no somos especialistas de nada, somos especialistas en todo, el comportamiento y el bienestar animal está involucrado en un montón de enfermedades, en enfermedades inmunomediadas. Tienen un factor importante desencadenante con el estrés. Entonces, disminuyendo el estrés van a mejorar un montón de cosas asociadas a otros procesos, ¿no? Y al bienestar del gato. Entonces, es algo que ayuda, pero a veces no se soluciona solo con la modificación ambiental. Y esto pues, también frustra a veces a los cuidadores. Ponen todo de su parte, a veces demasiado, y no mejora. Y no lo solucionan, con lo cual hay que dejar muy claro que es solo una pata, ¿no? Sí. Y luego también te quería preguntar, a medio plazo, otra estrategia de manejo, que es la nutrición. ¿Qué importancia tiene y qué puede hacer la nutrición en el manejo a medio plazo o incluso a largo plazo de estos pacientes con problemas urinarios en general y específicamente en el caso de los gatos con cistitis idiopática? En medicina felina y en medicina en general nos basamos en estudios de medicina basada en la evidencia, ¿no? Hay diferentes grados de eficacia de los trabajos, de los estudios, de los tratamientos, y la dieta es un factor importante, pero no porque lo diga yo ni porque lo digas tú, sino porque hay estudios que avalan el que los resultados son buenos. ¿En qué sentido? En disminuir las recurrencias. Probablemente sea un gato que vaya a seguir haciéndose algún pis fuera de sitio. No es ese nuestro objetivo terapéutico. Eso es importante, ¿eh? El plantearnos un objetivo terapéutico, porque si no puede frustrar bastante al cuidador. No, es que no lo has curado, no lo hemos curado, pero
vamos espaciando las crisis que iba teniendo. Antes eran pues, una vez al mes, ahora estamos una cada 3 meses o una cada 6 meses, duran menos, el gato tiene dolor menos tiempo y eso es lo que conseguimos con la dieta para la cistitis idiopática. Pero no debemos olvidar que también hay urolitos y también hay tapones uretrales que pueden estar involucrados en los signos de vías urinarias inferiores. Muchas veces los tapones no los vemos. Yo creo que los datos indican que un 20% pueden ser obstrucciones por tapones uretrales y yo creo que incluso pueden ser más, porque en el momento de sondar los pasamos hacia vejiga, no los vemos. Y estos gatos también mejoran con dieta. La dieta de prescripción, por lo tanto, nos va a funcionar para disminuir la recurrencia en gatos con cistitis idiopática, en gatos con tapones uretrales, y van a disolver los cálculos de estruvita y los van a disolver rápido. En una semana vamos a ver ya una disminución significativa, una media de 14 días para que desaparezcan. Muchos gatos pueden esperar a una cirugía una semana o 14 días y esto es un error que, bueno, pues que le pasó a un amigo de un amigo mío, ¿verdad? No a mí. El poder ahorrar una cirugía a un gato. De poder ¿no? ahorrarle una cirugía a un gato, pero para esto hay que estar muy convencido de que estás haciendo lo adecuado y que vas a hacer un seguimiento. O sea, yo no pongo... Te mandas a casa y te olvidas, claro. No puedo proponer una dieta sin un seguimiento. Y este gato, que le pongo una dieta por una sospecha de un cálculo, de un urolito, lo quiero ver a la semana y hacer una radiografía, y lo quiero ver a las 2 semanas para hacer otra radiografía y ver si está funcionando para el cálculo o no. A lo mejor puede funcionar para la cistitis idiopática, pero en este caso, que estoy con un tratamiento médico para una disolución de un urolito, lo quiero monitorizar. Entonces, la dieta tiene todas estas vertientes y realmente es palatable, no supone un estrés tampoco para el gato, porque hay tratamientos médicos que están descritos, ¿no? Que tengo menos experiencia pues con amitriptilina, no he visto buenos resultados. Manejos de fármacos pueden estresar más. En una especie felina, especialmente, que son especialmente complicadas. Perseguir al gato para darle una pastilla para disminuir el estrés me parece contraproducente, ¿no? Pero va a comer todos los días e incluso te va a pedir de comer. Sí, no, además estas patologías están asociadas a gatos que comen además con mucha ansiedad y que bueno, pueden tener obesidad y bueno, no hay problema de palatabilidad. No hay problema de que no haga, digamos, de que no cumpla con el tratamiento. Se lo comen. Se lo come, fenomenal. Sí. Pues Valentina, para acabar me gustaría hacerte o pedirte que nos dieses 3 o 4, digamos, tips o 3 o 4 cosas como mensajes clave, ¿no? del diagnóstico y el manejo de esta patología, por ejemplo, para compañeros pues, que no estén muy acostumbrados a hacer medicina felina, que tengan una clínica en la que hagan más medicina de perros, ¿no? Cosas que no se nos pueden pasar de este tema en concreto. Bueno, primero que son muy frecuentes las cistitis idiopáticas, 3 de cada 4 signos urinarios están causados por cistitis, pero no todos son cistitis idiopáticas, hay cálculos, hay neoplasias, hay infecciones de tracto urinario inferior que tienen que ver con la edad del gato. Entonces, hay muchos, pero no todo. Que no son infecciones bacterianas, por lo tanto, no es necesario hacer un cultivo y un antibiograma en estos gatos. Pero si sospechamos por edad, porque es un gato que nunca ha presentado signos urinarios y es un gato mayor, no sospecharemos de una cistitis idiopática, sospecharemos de una infección, de una neoplasia. O sea, la edad y la aparición de estos signos antes es importante. No olvidemos los cálculos, los urolitos. Entonces, hacer radiografías también incluyendo la zona peneana. Algo importante es que no tratamos cristales. Los cristales no son una patología en sí. Nos pueden dar la pista de que algo puede estar pasando, son gatos que a lo mejor tenemos que monitorizar, pero no debemos dar una dieta ante la aparición de cristales. No sé qué opinas tú, Marta.
Los cristales pueden ser completamente fisiológicos en un gato, ¿no? Lo que hay que ver es la tendencia a cuántos cristales vemos por campo, y si eso nos puede dar la pista de ojo, que a lo mejor se llegan a juntar y formar un urolito, entonces ya estamos en otra cosa, ¿no? Y por último, el trabajo en equipo. El trabajo en equipo es fundamental. El cuidador es un aliado, es el interlocutor entre el gato y nosotros. Él nos tiene que dar la información lo más pura posible para que nosotros interpretemos eso con signos clínicos y le demos la mejor calidad de tratamiento. Entonces, ese triángulo hay que cuidarlo, ¿no? y hay que mantenerlo para proporcionar la mejor calidad de vida para nuestro gato. Bueno, pues se nos acaba el tiempo, hasta aquí hemos llegado. Muchas gracias, Valentina, por esta conversación de veterinario a veterinario, y hemos aprendido muchas cosas más de esta patología tan interesante, tan compleja y todavía de la que tenemos que saber mucho. Así que muchas gracias por estar aquí A ti. y nos vemos en la siguiente sesión.